Muy buenas tardes y bienvenidos todos a nuestros ya tradicionales webinars que damos uno cada mes y hablamos de distintos temas muy interesantes y nuevos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que habíamos tratado poquito o no hemos tratado mucho y es la mujer. Y la mujer y el liderazgo en la empresa, el reto de la igualdad. Y para ello tenemos con nosotros a Raquel Evia, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago y también es máster en Recursos Humanos y actualmente es una consultora y coach de PIA. Y nos va a ilustrar sobre este tema. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Enrique. Pues muy bien, muy contenta. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Yo estoy fantásticamente bien, con un día soleado y espléndido. Y aquí preparado para ver todo lo que nos quieres contar. Entonces, yo voy a estar aquí para asistirte en toda la parte técnica que necesites. Y sin más, te dejo el control a ti. Fenomenal. Bueno, pues saludaros también a todos vosotros, a la gente que me estáis escuchando al otro lado de la pantalla. Estoy especialmente contenta de poder estar hablando sobre todo de este tema, porque es un tema que me interesa especialmente y que creo que es importante que, bueno, pues como decía Enrique, a veces no se habla tanto y, bueno, pues sí que deberíamos poder reflexionar sobre ello, al menos de vez en cuando. Qué mejor momento que durante este mes, el mes de marzo. Como sabéis, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, durante los últimos años estamos utilizando también este mes un poco como reflexión sobre temas de igualdad entre géneros en diferentes aspectos. Y hoy particularmente pues nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿vale? ¿Cuál es el papel de la mujer en el liderazgo en las empresas actualmente? Haremos una revisión de cómo han cambiado las cosas últimamente y bueno, pues una radiografía también de cómo está el tema en la actualidad. Vamos a pasar adelante a la siguiente diapositiva donde os voy a enseñar cuál es la agenda de este pequeño webinar que estaremos, bueno, durante la próxima media hora aproximadamente. Lo he centrado en torno a tres ejes. Por un lado, pues como decía, una radiografía del papel de la mujer como líder en las organizaciones, los avances que ha habido y los retos que quedan todavía pendientes. Después hablaremos de la investigación de Zenger y Foreman, que algunos sabréis que son nuestros socios estratégicos de PIA. Hicieron una investigación sobre la distribución por géneros de la eficacia del liderazgo. Entonces veremos un poco las cosas que se encontraron precisamente en esta investigación. Y por último, pues hablaremos, ¿no?, de la meta que al final es la igualdad y ver un poco qué cosas podemos hacer, tanto a título individual como desde las organizaciones. ¿Vale? Quería comentar con vosotros también, antes de avanzar hacia el primer punto, que cuando se me planteó organizar este webinar, a la hora de afrontar este tema, me planteé cuál sería el mejor enfoque, ya que existen, bueno, pues diversidad de opiniones y es difícil analizarlo desde un punto de vista neutro, ya que yo misma pues tengo mi propia opinión. Entonces, encontré la solución cuando me encontraba en mitad de este debate en el lema de PIA, que es aportar ciencia al arte de dirigir. Y por ello, pues al igual que hacemos con todos los programas de desarrollo que implementamos en nuestros clientes, decidí apoyarme en los datos. Entonces vamos a empezar en el siguiente apartado a revisar una serie de datos, de estadísticas que precisamente nos ayudarán a comprender un poco pues, la situación. Me he basado en diferentes métricas, ¿vale?, que voy a ir explicando en cada una de las diapositivas. Siempre hago referencia a los estudios más recientes. Si no son de 2018 es porque a lo mejor todavía no han salido. De 2019 desde luego todavía no hay porque no se ha completado el año y algunos serán de 2017, ¿vale? Pero son siempre los datos más actualizados que hay y además os invito a que si os quedáis con ganas de revisarlo con más profundidad, pues vayáis a la fuente original porque hay un montón de información disponible en internet sobre este tema. Dicho esto, lo primero que me gustaría hacer es plantearos una pregunta que tiene que ver con el primer dato que vamos a analizar, que es precisamente qué porcentaje de CEOs son mujeres, tanto en el mundo como en España. Y aquí, como veis, aparecen cuatro opciones. Correcto. Y bueno, pues justo esto es lo que os iba a comentar yo. Espero que estéis viendo una pantalla de color azul y en este caso esta pantalla es para que podáis ir votando. ¿De acuerdo? Bueno, pues
yo la verdad es que como es la primera vez que estoy con este tema tan interesante contigo, Raquel, sinceramente me entra una duda, no sabría cuál votar, pero claro, A mí tampoco me quiero... sorprendió muchísimo el dato, la verdad, cuando lo vi. Sí, sí, Y no sí. sé si le sorprenderá al resto de personas. ¿Tú qué opción dirías, Enrique? Pues yo es que no quiero decir una opción para no condicionar a nuestros acompañantes que están votando, ¿no? Pero que conste que yo lo voy a decir sin tener ni idea de la realidad. Pero yo mucho me imagino que el porcentaje es muy bajito, con lo cual estaría entre la respuesta B o la respuesta D. Vale. Mm, Casi me iría a la B, pero es que no lo sé, no lo sé. Es una sensación, ¿eh? Sinceramente no lo sé. ¿Qué te parece si vemos lo que han votado los asistentes que están con nosotros? Adelante, vamos a ver. ¿Sí? Perfecto, pues mira, te voy a compartir aquí los resultados y como podrás ver, un 33% han votado, bueno, pues casi lo que diría yo, ¿no? Un 4,9, la respuesta B, que es la más bajita. Y luego, ay, perdón, un No, 44 no, ha votado un eso 17. es. Lo Sí, dije, la lo última estaba... opción es la más votada, la del Exacto, exacto. 17% en el mundo y el 11% en España. Correcto, lo estaba viendo mal. No sé, si te parece, escondo esto y nos descubres los datos. Sí, os lo cuento ahora mismo, vale. Me llama la atención y efectivamente comparto lo que habéis puesto en el sentido de que yo habría puesto lo mismo si no hubiera ya leído el dato. Y yo también me sorprendió, pero lamentablemente os tengo que comunicar que es la opción más baja. Lo vamos a ver enseguida. En la siguiente diapositiva aparece ya el estudio. Aquí está. Aquí está. Bueno, pues tenemos en este caso el estudio La Fuente, es una consultora que se llama Heydrich Struggles, en un estudio que hicieron que se llama Route to the Top de 2018. ¿Vale? En este gráfico ellos lo que hicieron fue recoger datos de diferentes países, ¿vale? Y bueno, pues vemos que la media global está en 4,9%. Lo que vemos en azul, la barra que está tan bajita abajo en azul, pues es el porcentaje de CEOs que son mujeres y la barra tan grande verde, pues es el porcentaje de CEOs que son hombres, ¿vale? La global está en un 4,9, España está en un 2,8. Como veis, no somos de los que peor estamos, tampoco los mejores, y aunque estuviéramos los mejores, tampoco es como para estar orgullosos o echar cohetes, porque estamos viendo que, por ejemplo, los países que están en la cabeza, que son Reino Unido, Finlandia y Noruega, pues están en un 8,2 o un 8%, que siguen siendo cifras pues bastante impactantes. Estamos hablando de que es un porcentaje muy bajo. Bueno, pues es el primer dato que yo me encontré cuando empecé a bucear un poco en todo el tema de datos de analíticas y os voy a presentar algún otro más pues para que tengamos un poco más de contexto. En la siguiente diapositiva lo que os voy a enseñar es el porcentaje de mujeres que son consejeras ejecutivas. ¿Vale? Esto ya es dato de España. Vemos que está en torno a un 4,5% frente a un 95% de hombres. En este caso, estos datos están sacados de la Comisión Nacional de Mercados de Valores en el informe de 2017, que es el más reciente. Estamos hablando de que las empresas del IBEX 35 solo tenemos 3 compañías que tienen mujeres en sus consejos ejecutivos. Las empresas son Banco Santander, Banco Inter e Indra. Y de las 139 empresas que cotizan en España, solamente 10 empresas tienen consejeras ejecutivas, ¿vale? 3 de ellas son del IBEX y las demás, pues no. Hablamos, como veis, de un porcentaje muy bajo y bastante preocupante. Vamos a ver a continuación también las diferencias con el total de mujeres consejeras, que bueno, en la diapositiva anterior mencionaba que destacan empresas como Red Eléctrica, como Iberdrola y como Banco Santander, que son las que están más cerca de la paridad, encontrándose con unos porcentajes en torno al 40%. Son casos de empresas concretas que destacan por niveles de paridad. Sin embargo, en esta gráfica lo que vemos ahora son bueno, pues el total de las empresas y también discriminando entre IBEX 35, entre empresas de facturación de más de 500 millones y de menos. Y por un lado, en el primer gráfico tenemos el porcentaje de mujeres que son consejeras frente a hombres, la distribución, digamos, por género, y también alta dirección.
Vemos que cambian un poco los datos, ya no estamos hablando de ese 2%, ya no estamos hablando de ese 4,5%, pero nos movemos entre cifras en torno al 15, al 20% o al 14%, siguen siendo cifras significativamente bajas. Con respecto a esto, mencionar que el Código de Buen Gobierno de las sociedades que cotizan en bolsa recomienda que en el año 2020 hay un objetivo de paridad que sea al menos del 30% de mujeres consejeras, de mujeres miembros de consejos de administración. Sin Disculpa, Raquel. embargo, sí. Raquel, disculpa. Sí, mira, nos están preguntando si podíamos repetir, porque parece muy interesante el tema, las empresas del IBEX que tienen mujeres consejeras en su, bueno, que tienen mujeres consejeras. ¿Qué empresas son? Sí, vale, consejeras ejecutivas son 3 en el IBEX 35. Estamos hablando de Banco Santander, Bankinter e Indra. Esas son las que dentro del IBEX 35 tienen mujeres que son consejeras ejecutivas, ¿vale? Fuera del IBEX hay otras 7. No tengo aquí el nombre, pero lo que es si vais a la página web de Comisión Nacional de Mercado de Valores, podéis extraer el Excel que os viene listado de todas las empresas. Hay cientos de empresas, ¿vale? Que podéis ver el detalle exactamente de cuáles son, ¿vale? Eso por un lado. Luego también había mencionado las empresas que destacan por paridad a nivel de número de mujeres consejeras, no consejeras ejecutivas, sino consejeras en general, que como sabéis, bueno, pues hay diferentes niveles, pueden ser consejeras ejecutivas o pueden ser que sean independientes, etcétera, ¿vale? Hay diferentes niveles. En ese caso, las que más destacan, las que tienen porcentajes más altos son Red Eléctrica Española en la cabeza, después empatadas estaría Iberdrola y Banco Santander. ¿Vale? Esas son las empresas que he mencionado hasta ahora. Fantástico, gracias. Vale. Bueno, pues como decía en este gráfico podemos ver un poquito la diferencia y estaba hablando precisamente de que el Código de Buen Gobierno de las sociedades que cotizan en España propone que en 2020, es decir, el año que viene, tengamos un objetivo del 30% de representación de mujeres en los consejos de administración. Como veis, todavía estamos un poco lejos, nos falta, bueno, pues en torno a un 10%, ¿vale? Sin embargo, la Unión Europea recomienda un 40%, ¿vale? Ese es el mínimo que establece en la Unión Europea. No es obligatorio, de momento es recomendado, pero para que veáis un poquito cuáles son los datos y en qué líneas pues, estamos hablando. ¿Vale? Este fenómeno que estamos viendo en esta diapositiva y en las anteriores es la representación de lo que llamamos el techo de cristal, que supongo que habréis escuchado muchísimas veces, pero bueno, pues a lo mejor no sabíamos exactamente a qué hace referencia o cuáles son los números que lo avalan. Y bueno, pues aquí está claramente explicado, ¿vale? Hablando un poquito más del techo de cristal, voy a avanzar a la siguiente diapositiva, donde os intento contar, bueno, realmente yo no tengo la solución, yo no tengo la clave de por qué esto ocurre. Pues ojalá los hubiera y ojalá lo pudiera solucionar, si te digo la verdad. Pero creo que tampoco habría nadie que pueda decir a ciencia cierta cuál es la causa, porque no estamos hablando de un único motivo. Sin embargo, hay muchísimos factores que inciden en que esto esté pasando y a día de hoy pues todavía haya esta desigualdad. Entonces, hay muchísimas teorías que dan algunas explicaciones parciales y vamos a presentar alguna de ellas. Por ejemplo, la primera a la que hago referencia, no sé si os suena o si os habéis oído hablar alguna vez de lo que se llama la reproducción homosocial. Es un fenómeno psicológico y lo que indica es que cuando nosotras, las personas, tomamos una decisión que tiene que ver, por ejemplo, con sucesión, tendemos a buscar personas que son similares a nosotros mismos. Es un proceso cognitivo automático, que es inconsciente y que es involuntario. Pero el tema es que en el tema que nos ocupa se traduce en que los puestos de decisión, que normalmente a día de hoy están ocupados por hombres, esto hace que favorezca a que sean otros hombres los que les reemplacen, ¿vale? De alguna forma. Como tendemos a buscar a gente similar a nosotros, y al haber tanta representación masculina, como hemos visto, estamos hablando de 90 y pico % de representación masculina en toma de decisiones, en puestos ejecutivos, en puestos de CEO, pues a la hora de buscar un sucesor, de buscar a alguien que las reemplace, pues lo que se está ocurriendo es que suelen contar con otros hombres, ¿vale? Esto, en la medida que vaya habiendo más mujeres en estos puestos de alta dirección,
se irá revirtiendo. Pero en estos momentos es una de las explicaciones que podría darse al techo de cristal. Otra explicación tiene que ver con la existencia en las distintas culturas organizacionales y en la sociedad mismo, sin irnos más lejos, de lo que se llaman pues, las creencias estereotipadas de género, en las que prevalecen los valores masculinos por encima de los femeninos, ¿no? Las creencias de que los valores masculinos de alguna forma son superiores, de que los hombres son más aptos para determinadas puestas de responsabilidad, por sus características, etc. No me voy a parar aquí mucho, pero porque en el siguiente punto sí que lo vamos a tratar un poquito con más detalle en base a la investigación de Zenger y Folbach, ¿vale? Pero sin embargo voy a explicaros otro tema que tiene que ver con esto, que es el tema de la conciliación trabajo-familia. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo, que intuitivamente diríamos que es una verdad que de forma tradicional las tareas de cuidado en las familias, en el hogar, se han vinculado más a las mujeres. Y esto es un obstáculo añadido a la hora de promocionar, de ascender, de centrarse en las trayectorias profesionales. Pero además lo he querido contrastar con datos. Y aquí he ido a la fuente del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España, y he revisado pues, el número de horas por semana que mujeres y hombres dedican a tareas de cuidados y tareas del hogar. Por ejemplo, tenemos aquí cuidado o educación de hijos. Bueno, pues los hombres dedican una media de 23 horas a la semana y las mujeres pues una media de 38, que es casi el doble, como podéis ver. A tareas como cocinar o hacer las labores domésticas, bueno, pues 11 horas de los hombres frente a 20 de las mujeres, y a cuidado de familias, vecinos, amigos o enfermos con discapacidad a mayores de 75 años, pues también vemos que estamos hablando de 14 horas frente a 18. En este caso, bueno, pues la diferencia es un poquito menor, pero los otros datos sí que se nota que hay una diferencia, estamos hablando de casi el doble. Entonces, es otro obstáculo, es otra barrera que hay actualmente, en el sentido de que tradicionalmente las mujeres se dedican más tiempo a ello y por tanto pues esto puede ser un obstáculo a la hora de crecer a nivel profesional. Dicho esto, os voy a dejar con una frase que tiene que ver a mí. Yo cuando pienso en el techo de cristal me acuerdo de una persona que os voy a enseñar ahora, que se llama Stephanie Shirley, que dice esta frase, y lo dice en clave de humor, lo voy a intentar leer un poco también así. Ella dice, ella es una empresaria de éxito de Reino Unido, una persona que es una luchadora. Si tenéis la oportunidad de ver alguna vídeo suya, alguna charla, es una persona increíble y muy inspiradora. Y llegó a decir la frase siguiente, ¿no? Que dice, puedes reconocer a las mujeres ambiciosas por la forma de sus cabezas. Dice que son planas por arriba por el exceso de palmadas condescendientes y paternalistas que han tenido que recibir a lo largo de su trayectoria, ¿no? Ella al final hace como una metáfora del techo de cristal, de que no podemos seguir creciendo porque hay alguien tapándonos o hay alguien como queriendo cuidarnos o haciéndonos de menos. Como digo, es una mujer con una trayectoria espectacular. Ella contaba, por ejemplo, en alguna de sus charlas, pues cómo cuando ella era muy joven inició negocios en el área informática, que además, bueno, pues es un área que tradicionalmente también hay mucha más presencia masculina, y decía que ella ya tenía pues empresas con cientos de empleados y sin embargo pues necesitaba la autorización de su marido para ir a abrir una cuenta bancaria, ¿no? Se encontraba contradicciones tan grandes como esta. Os recomiendo mucho que leáis algo o que investiguéis algo de esta mujer. Y con esto pues avanzamos al siguiente tema, que también tiene que ver con el techo de cristal y con la desigualdad, que es la brecha salarial. Se habla mucho de esto, hay gente que dice que no existe, que no hay fundamentos que la sustenten. Bueno, pues yo he investigado también un poquito sobre este tema y me he encontrado pues que hay un sindicato que se llama GESTA, que es el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que lo que hicieron fue con los datos de la Agencia Estatal Tributaria, pues revisar el año pasado, en 2018, cuál había sido la situación. Y se encontraron con que las mujeres, por media, habían cobrado 4.849 euros menos al año que los hombres, ¿vale? Que la media de todos los hombres. Que esto representa un 29,3% menos al año.
de nuevo, sigue siendo un dato muy significativo, ¿vale? Si queréis ver la fuente original, podéis ver extractos por categorías, por edades, hay muchísima información sobre este tema y bastante llamativo, y se suele repetir mucho el porcentaje, incluso en el rango más alto el porcentaje es mayor. Así que bueno, yo diría que de momento sí que existe la brecha salarial. Y el siguiente tema tiene que ver con un tema muy interesante también, que tiene que ver con la industria STEM. Para los que no sepan exactamente qué es, os lo cuento. Cuando hablamos de STEM, estamos hablando de, son las siglas, es la sigla que representa la primera letra de las carreras tradicionalmente, bueno, que tienen que ver, que se asocian también a la ciencia, ¿no? La S es de Science, ciencia, la T es de tecnología, la I es de, es de ingeniería, que en inglés es engineering, y matemáticas. Son carreras que además suelen asociarse también a tener alta presencia masculina, pues con coincidencia o realidad, pero es ahí, es así. Os traigo por una serie de datos que dice que de hecho solamente 1 de cada 4 matriculados en ingenierías a día de hoy es mujer, según los datos del Ministerio de Educación, y que solamente el 31,4% de los matriculados en alguna de estas carreras son mujeres. Además, sobre el número de investigadores científicos en el mundo entero, estamos hablando de que solamente el 28% son mujeres. Es bastante llamativo y podríamos hacer una reflexión también complementaria hacia otro tipo de carreras. Por ejemplo, carreras de psicología, magisterio, pedagogía, que nos encontramos al revés, que hay una mayoría aplastante de mujeres en estas carreras frente a un porcentaje bastante bajo de hombres. ¿Qué creéis que ocurre aquí? Yo, de nuevo, tampoco tengo la solución, ¿vale? Sí que es más que quiero como que abrir una reflexión que nos haga pensar si es realmente porque las mujeres elegimos otro tipo de materias que nos interesan más, si es por una preferencia personal o si es posible que haya también signos que apunten, ¿no?, que hay una internalización de estereotipos, de valores femeninos que están orientados pues, a funciones más de cuidado, etcétera, o a lo mejor porque haya ausencia de referentes, etcétera. Es decir, si hay algo más en cómo hemos sido educados o los mensajes que recibimos desde la sociedad que pueda tener influencia, impacto en las decisiones que tomamos con respecto a nuestra educación y nuestra carrera. Vale. Yo me he hecho a mí misma esta pregunta porque precisamente, Enric, tú lo sabes, soy psicóloga y sí, cuando leo estas cosas yo digo, pues no sé, querría haber sido ingeniera, pues reconozco que no lo sé, no tengo la solución, pero sí que me parece interesante al menos abrir el debate de los datos están ahí, es súper llamativo, hay muy pocas mujeres en este tipo de carreras, antes había todavía menos, pero aún así son porcentajes muy, muy bajos. Vale, y con esto cerraríamos ya lo que es el primer bloque, el que tenía que ver más con datos, y vamos a pasar al siguiente en el que vamos a analizar un poco la investigación de Zenger y Follman. Pero antes de ello, me gustaría que hagamos otra pregunta a nuestra audiencia, a ver qué les parece, ¿vale? La pregunta tiene que ver con la investigación de Zenger y Follman. Os doy un poco de contexto, ¿vale? Antes de lanzar la pregunta a la audiencia. Cuando hablamos de las 16 competencias diferenciadoras del liderazgo, estamos hablando de la investigación central de Zenger y Follman, que son nuestros socios estratégicos y creadores de programas de desarrollo de liderazgo de éxito en el mundo entero, como por ejemplo Líder Extraordinario. Esta investigación lo que hace es utilizar evaluaciones 360 de miles y miles de líderes en todo el mundo y llegaron a la conclusión de que hay 16 competencias que marcan la diferencia entre aquellos líderes que son excepcionales, que son realmente extraordinarios y que están en el percentil 90 de eficacia de liderazgo. Entonces, trabajan desde ahí y cuando hablamos de esas 16 competencias hablamos de ellas porque son las que realmente marcan la diferencia y son las mayores predictoras de liderazgo. Entonces, de estas 16 competencias, ¿cuáles creéis, en cuántas creéis que las mujeres puntúan mejor que los hombres? Y hay varias opciones.
Exacto. Bueno, pues ya deberías estar viendo la pantalla azul mientras os las voy leyendo. Bueno, evidentemente ya las veis, ¿no? Que no puntúa mejor en ninguna o que puntúa mejor en 4, en 8 o en 12 de las 16 que tenemos. Es una pregunta difícil, ciertamente, pienso. Claro, es un poco también, me gustaría que contestéis desde la intuición, porque obviamente no lo sabéis, ahora mismo pues en unos minutos os lo voy a explicar. Yo creo que nos va a llamar la atención, ¿vale? Porque a mí por lo menos también me lo hizo igual que la vez anterior. No quiero sesgar aquí las respuestas, pero a mí No me nos llama la digas atención. nada, no nos digas nada, déjanos descubrirlo poco a poco. Pero si te parece, mientras, como ya esto ya lo tenemos votado, te voy a decir qué porcentajes dice nuestra audiencia, que, bueno, cuál es su opinión, ¿no? Y como puedes ver, espera que ahora no lo puedo ver yo, Sí, un yo sí lo veo. El 50%, 50% dice que 12 sobre 16. exacto, un 33 en 8 y un 17 en ninguna. Es curioso que nadie ha votado por 4. Vale, vale. Sí, me llama la atención que haya un 17% que dice que ninguna. Sí, Eh, me llama la atención a mí también. también. Pero bueno, sí, podría ser. Vale, bueno, pues ahora lo vemos, ¿vale? Muy Bueno, bien, pues pasamos a los exacto. resultados en la siguiente Te diapositiva. oculto esto Aquí y te está. muestro la siguiente. Ahí la tienes, ¿no? Vale, os cuento. Bueno, como os sigo contando lo que se decía Zengeriforma, muchos de los que no escucháis seguramente los conocéis porque, bueno, pues solemos hablar a menudo de sus investigaciones porque son la base de nuestros programas de desarrollo que implementamos en nuestros diferentes clientes. En lo que son Zengeriforma especialmente brillantes es en temas estadísticos y de análisis de datos. Entonces, lo que siempre intentan es arrojar luz sobre temas clave de liderazgo y lo que hicieron en 2014 es que se preguntaron esto mismo, de ¿hay alguna diferencia de género? Vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hicieron fue pues, recoger 60.000 evaluaciones de su base de datos e identificar pues, en qué género puntuaba mejor en las diferentes 16 competencias. Los resultados que extrajeron, y os los voy a enseñar y en qué competencias exactamente, ¿vale? Es en 12 de 16. Así que bueno, pues la verdad, Ajá. a mí me sorprendió, porque yo me imaginaba pues que estarían en torno a la mitad, en torno a 8 de 16 o algo así. Y bueno, me llamó la atención que es en la mayoría, ¿vale? Lo vamos a ver en un minuto, os enseño exactamente el listado, además, para que podáis ver cuánta diferencia había. Pero antes os voy a hablar del índice de efectividad de liderazgo, que lo deberíamos ver en la siguiente diapositiva, a ver si podemos pasar a ella. Aquí la Aquí tienes, está, ¿sí? vale, aquí está. Correcto. Mira, fijaros, hay dos gráficas. En una de ellas hablamos de la efectividad global de liderazgo del total de evaluadores. ¿Y esto de dónde sale? Mira, esto es un indicador que es la media de todas las puntuaciones. Es decir, para cada una de las 16 competencias, el evaluado recibe una puntuación. Y si hacemos la media de todas ellas, tendríamos con lo que es la efectividad global de liderazgo comparando la efectividad que han tenido los hombres, que está en percentil 49, con el de las mujeres, que está en 52. ¿Vale? Es una diferencia, de todas formas, que es una diferencia pequeña. Es verdad que está muy igualado, pero bueno, sí que ocurre que las mujeres están un poco por encima. ¿Vale? Por el otro lado tenemos los mismos datos, pero diferenciando por colectivos de evaluadores. Es decir, en los 360, en los que se evalúan a los líderes, se pide opinión al superior directo, a los colegas, a los colaboradores e incluso a gente que tenga otro tipo de relación. ¿Vale? Llama especialmente la atención que en el colectivo en el que hay mayor diferencia es en el superior directo, que nos encontramos en un percentil 48 frente al 53 en el que están las mujeres, ¿vale? Que hay una diferencia mayor. De nuevo, vemos que está bastante igualado, pero sobre todo contestando un poco a lo que mencionábamos en el primer apartado de esas creencias estereotipadas de género, de que si a lo mejor hay menos mujeres en posiciones directivas es porque a lo mejor están menos cualificadas, creo que esta investigación nos puede dar una respuesta rotunda de que no es así. No tiene que ver con nivel de cualificación. Es decir, no muestro esto para decir, oye, es que las mujeres son muchísimo mejor en todo. No es la idea, sino para ver que efectivamente no hay datos que sustenten la baja representación femenina que hay en posiciones de poder.
Os enseño en la siguiente diapositiva el listado de las competencias para que veáis exactamente pues, la puntuación que han sacado en cada una de ellas distribuido por género. Lo deberíamos de ver ahora en pantalla. Aquí está, vale, están en inglés, pero bueno, yo creo que se entienden bien, si no las voy leyendo yo en voz alta. Realmente que conste que el dato es de las 16, en 15 las mujeres puntúan más alto. ¿Qué pasa? Que 3 de ellas no son diferencias significativas a nivel estadístico y por tanto no las he tenido en cuenta. Pero de las 16 realmente solo hay una en las que los hombres puntúan más alto, que es como la que tenemos de última, que es desarrollo en una perspectiva estratégica. En ese caso vemos que los hombres tienen percentil 51 frente a las mujeres el 49. ¿Vale? Sin embargo, en todas las demás está la inversa. Tendrían las mujeres una puntuación más alta. Como veis, son puntuaciones, son diferencias pequeñas. 3 de ellas no tienen valor significativo a nivel estadístico, que serían técnica profesional y experto técnico y profesional, innovación y conectar al mundo con el exterior. En estas podríamos decir que el resultado es igualitario. Y en las demás, las otras 12, que os las voy a leer en voz alta, pues en esas las mujeres habrían tenido mayor puntuación. Son tomar la iniciativa, practicar el autodesarrollo. Estas son las dos en las que hay mayor diferencia. Serían las claras fortalezas de las mujeres. Esas y tener una integridad, alta integridad y honestidad. Luego le seguirían orientación a resultados, desarrollo de otros, inspira y motiva a otros, construye relaciones, colabora y trabaja en equipo, establece metas retadoras, lidera el cambio, analiza situaciones y resuelve problemas y comunica poderosa y frecuentemente. Esas serían todas las competencias en las que las mujeres pues, han tenido mayor puntuación. ¿Vale? De nuevo, no se trata tanto como decir, bueno, es que somos mejores, no, sino para desarmar un poco el argumento de que haya tan baja representación de mujeres en ámbitos de alta dirección. ¿Vale? Vale, pues avanzamos al último ya apartado, en el que después de ver cómo está la situación, ¿vale? De ver que hay baja representación en posiciones de alta dirección, que hay brecha salarial, que hay techo de cristal, después de ver estos datos, después de contrastarlos con la investigación de Zengler y Folman, en la que vemos que hay una alta cualificación, de que efectivamente el liderazgo de las mujeres es muy positivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ya lo sabemos. Entonces, ahora que lo que queremos realmente es la igualdad, ¿qué podemos hacer de las organizaciones y qué podemos hacer a título individual? Fijaros que hablo en las dos, desde los dos puntos de vista, porque además sé que quienes nos escuchan pues también son personas que están trabajando en empresas, que tienen posibilidad de decisión y creemos que es importante que la reflexión se haga a esos dos niveles, ¿no? A nivel individual y a nivel como empresa. Entonces, dicho esto, lanzamos la última pregunta, que en este caso no hay respuesta correcta, ¿vale? Simplemente me interesa saber vuestra opinión, me interesa saber cuál es vuestro punto de vista sobre este tema. Y la pregunta dice lo siguiente. Pues aquí la tenemos. La pregunta es ¿cuál es para ti la prioridad a la hora de potenciar la igualdad en las organizaciones? Y podemos seleccionar entre necesidad de referentes en posiciones de influencia, programas de desarrollo de habilidades en mujeres, medidas gubernamentales o bien programas de concienciación para derribar estereotipos de género. Sé que esta última parte igual no la veis en... Sí, se cortó en G. Se corta, el sistema nos tiene los caracteres limitados, ¿no? Por eso os lo leo. La última parte que se corta es para derribar estereotipos de género. Vale, perfecto. Me gustaría incidir una vez más en que no hay respuesta correcta, simplemente me gustaría ver vuestra opinión sobre este tema, ¿vale? De hecho, bueno, pues yo después daré una visión de diferentes posibilidades, pero de nuevo, si tuviera la clave para resolver esto, pues créeme que lo haría, estaría encantada. Claro que sí. Bueno, pues estamos en un 50% ya de votación, entonces vamos a esperar unos segunditos más. A ver si acabamos ya de votar, porque me parece que, bueno, al menos saber un poco lo que
consideramos a nivel general de prioridades, pues siempre es interesante, ¿no? Ver las distintas opiniones sobre esto, y más cuando no hay una respuesta correcta. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, lo vamos a ver. Venga, adelante. Muy bien, pues te lo muestro y ahí tienes un 56%, es precisamente la última, los programas de concienciación para derribar estereotipos de género, y nos vamos después a la A, que es la necesidad de referentes en posiciones de influencia. Las medidas gubernamentales parece ser que lo tenemos en un tercer puesto y los programas de desarrollo, pues como que no nos gusta. Bueno, o simplemente se ha considerado prioritario Bueno, o otros sea, temas. exacto, perdón, sí. Me he expresado mal, disculpa, es más prioritario otras cosas, correcto. Vale, fenomenal. Bueno, pues esto, me parece muy interesante los resultados que han salido. Lo que vamos a hacer, este último apartado, es precisamente revisar estas 4 opciones. De nuevo, pues no sé cuál es más prioritaria. Vosotros pues habéis resaltado la última y la primera. Creo que todas ellas vendrían muy bien, ayudarían efectivamente a que cale pues en la transformación en las organizaciones y que estemos más concienciados de que es necesaria la paridad. Nos vamos a ir comentando, más que como para dar soluciones, para abrir reflexiones y que pues a cada uno de nosotros nos pueda inspirar de cara a tomar acciones que puedan suponer un cambio, ¿vale? Entonces vamos con la primera. Las voy a ir comentando por orden tal cual os las ponía aquí. Y la primera es la de necesidad de referentes en posiciones de influencia. Fijaros que antes de hablar de organizaciones, que es en lo que realmente me voy a centrar, quería hacer un pequeñito apartado que tiene que ver con educación, que tiene que ver con edades tempranas. Porque se sabe que la base de los estereotipos de género se establece a una edad muy temprana, cuando somos muy pequeños, en torno a los 6-7 años, nosotros ya tenemos pues esa identidad de género, estereotipos, etiquetas, etcétera, que luego calan. ¿Perdón? Sí, perdón, Nada, escucha algo. Nada. Me había parecido que habías dicho algo, perdona. no. Bueno, pues que esos estereotipos luego además calan muy profundo en nosotros y nos influencian en las decisiones posteriores que toman los niños y las niñas. Entonces, os presento aquí, por ejemplo, un programa que existe, es una asociación que se llama Inspiring Girls, es una fundación que tiene un objetivo que es aumentar la autoestima y la ambición profesional de niñas en edades escolares, así como sus expectativas laborales, para que tengan una mayor visibilización de la variedad de profesiones que existen, ¿no? Como lo que hablábamos antes de las profesiones STEM, que no solamente existen las que se asocian típicamente a las mujeres, sino que pueden elegir hacer absolutamente lo que quieran sin que el hecho de ser mujer suponga una limitación para ellas. Lo que hacen, por ejemplo, esta organización es que van a dar charlas a colegios, mujeres profesionales, pues a lo mejor que tienen posiciones en las que hay menos mujeres, pues por ejemplo, ejecutivas, directivas o ingenieras o matemáticas, que son referentes que normalmente nos faltan. Y lo que hacen, bueno, pues es hablar con las niñas, con los niños también, es decir, van a las aulas a hablar con niñas y niños, bueno, les pueden hacer preguntas, se hacen algún taller, etcétera. Es una iniciativa, la verdad, muy bonita y que yo creo que tiene un impacto muy importante a nivel de educación. ¿Por qué os cuento esto? Uno, porque creo que es la base de luego los problemas que nos estamos encontrando cuando crecemos y nos incorporamos al mercado laboral. Y dos, porque me gustaría hacer también una pequeña analogía con lo que podría ocurrir en las organizaciones, ¿vale? Entonces, si vamos a la diapositiva a continuación, pues nos pregunto en la empresa que qué podemos hacer. Aquí hay algunas ideas, ¿no? Por un lado, incrementar la visibilidad de actuales referentes, que sean referentes más visibles, más cercanos, que hay algunos y que existen, pero que efectivamente a lo mejor pues no tienen tanta visibilidad como tienen
el altísimo porcentaje de hombres que sí que están en ese tipo de posiciones y que aumente la interrelación pues con otras redes de mujeres. Algunas ideas, pues que haya, bueno, pues trabajos, proyectos colaborativos, que haya más charlas, conferencias, que haya comunicación más fluida, programas de mentoring. Hay muchísimas organizaciones, algunos incluso pues clientes nuestros que tienen programas de mentoring entre mujeres que creo que son muy efectivos, y promover la participación pues en asociaciones, en organizaciones, iniciativas, fomentar networking, etcétera, de alguna forma que se fortalezca un poco pues toda la idea de que existen y que nos puedan dar pautas para seguir ese itinerario, ¿no? Para que se puedan maximizar el número de personas, de mujeres que estén en posiciones de influencia. Vale, esa sería una de las ideas. Y bueno, pues precisamente para colaborar con esto, pues os traigo una diapositiva en la que están algunas de las mujeres más influyentes de España ahora mismo. He traído, ¿cuántas son? 5, 6, 9. Es decir, he traído 9 en esta diapositiva porque eran las que entraban. Hay muchísimas, afortunadamente. Algunas de ellas las conoceréis muchísimo por su altísima influencia, por ejemplo, pues Ana Botín, presidenta del Banco Santander, o María Dolores Lancausa de Bankinter. Otras de ellas no sé si a lo mejor os pueden sonar menos, pero de nuevo son mujeres con muchísimo impacto en la toma de decisiones en las organizaciones en las que colaboran. Las voy a leer porque creo que precisamente es importante que lo hagamos, ¿vale? Las personas que aparecen en esta diapositiva. Usted también. Fuencisla Clemare, directora general en Google España. Está Sol Daurela, presidenta de Coca-Cola también en España. Está Sabina Flusá, directora general del Grupo Hotelero Iberostart. Está María Victoria Cignoli, responsable del Downstream de Repsol. Está Olga Sánchez, que es CEO en AXA Seguros. María Canceler, que es directora ejecutiva del Grupo Rodilla. Y Susana Voces, directora general de eBay España. De nuevo, he seleccionado 9 de las muchísimas que hay. No he seguido ningún criterio concreto, simplemente pues que podría haber puesto 1.000.000 de ellas y bueno, pues he puesto 9. Pero que es importante que nos fijemos en que existen, que los tengamos de referencia y que bueno, pues que cada vez se vaya incrementando más y más y que se pueda dar el mismo efecto que hablábamos también de la reproducción homosocial, pues también en ambos géneros por igual. Vale, con esto avanzamos a la siguiente diapositiva, que era el siguiente aspecto que os preguntaba dentro de las preguntas, ¿no? Los programas de desarrollo en habilidades. Si podría ser algo que marcásemos como prioritario dentro de una agenda, digamos, cuya meta sea la igualdad. Y en este caso, bueno, pues hablamos que fijaros que cuando poníamos el listado de fortalezas, de competencias de Finger y Follman en las que las mujeres destacaban más, la del autodesarrollo era la segunda. Por eso la he querido incluir aquí, porque creo que es una palanca. Creo que la formación siempre es una palanca que nos puede ayudar a desarrollarnos, a posicionarnos para el tipo de posiciones que queramos alcanzar y por eso creo que puede ser un factor adicional que nos podría ayudar, ¿no? Por ejemplo, establecer PDIs, que son planes de desarrollo individuales periódicos, que pongan el foco en aquellas cosas que son fortalezas, que son cosas en las que destacamos, si al mismo tiempo lo alineamos con nuestras pasiones, con lo que nos motiva, con lo que nos enchufa, con lo que nos da ganas de seguir adelante y lo alineamos con las necesidades que tenga la organización en ese momento, cosas que sean estratégicas y que nos permitan marcar la diferencia y tener mayor nivel de contribución, pues creo que realmente puede ayudar a cada una de las personas a posicionarse, a identificarse como una posibilidad de sucesión, como una posibilidad de ser un buen líder. Y bueno, pues ¿por qué no vamos a hacer las mujeres como una medida más adicional, sobre todo como algo individual que podemos hacer cada una de nosotras para seguir creciendo? Vale, dicho esto, avanzamos al siguiente apartado. Hablaba de medidas gubernamentales, hay muchísimas, no quiero tampoco detallarme mucho en este apartado porque creo que es
que es bastante complejo, pero sí que quería dar una visión de cosas que se han hecho en otros países y dejarlo como reflexión de qué podríamos hacer, ¿no? Hay otros países como Francia o Bélgica que ya han alcanzado esos ideales de paridad propuestos por la Unión Europea, que estaban en torno al 40% de presencia en consejos de administración. En ambos casos lo que se hizo fue poner medidas obligatorias, ¿vale? En España ahora mismo no son obligatorias, solamente son recomendaciones. Pero también he de mencionar que fueron plenamente alcanzadas porque había cambios muchísimo más profundos en las organizaciones, se cambiaron las culturas. También hay otros casos de otros países en Europa donde se puso de manera obligatoria el porcentaje de las cuotas, digamos, pero no tuvo tanto éxito porque no había habido un cambio tan profundo. Por eso yo creo que, y esto ya es mi humilde opinión, las medidas gubernamentales podrían estar bien, pero tienen que ir siempre de la mano de transformaciones auténticas en las culturas de las organizaciones. Si no, una cosa sin la otra, pues queda como descompensada. También hay otras medidas, como el tema de que haya paridad en los permisos entre maternidad y paternidad, podría suponer que haya una disminución en esta discriminación que hay hacia la mujer en el mercado laboral por tomar la decisión de ser madre. En el momento en el que esto se equipara, pues tendrían los dos géneros el mismo tipo de discriminación y por tanto ya no sería discriminación. Es otra posibilidad de medidas gubernamentales que se podrían aplicar. Ambas dos, y hay otras muchas más, son pues altamente discutidas, debatidas y bueno, pues tienen su parte polémica. Yo simplemente las dejo aquí como cosas que se podría incluir en la receta pues de la solución hacia la igualdad, ¿vale? Una posibilidad. Y por último, pues la que había sido la opción más votada por todos vosotros, que es la de derribar los estereotipos de género, ¿no? Hacer programas de concienciación que vayan un poco en esta línea. Muchísimas empresas lo están haciendo. Como digo, hay casos de éxito, algunas son empresas que os dije pues al inicio del webinar, pues por ejemplo, pues Red Eléctrica, Iberdrola o Banco Santander, entre otras, que realmente pues tienen estrategias de responsabilidad social corporativa, programas orientados a promover igualdad, a derribar prejuicios, barreras y que realmente están calando porque están alcanzando pues esas cuotas que están recomendadas desde la Unión Europea o desde el organismo de buen gobierno. A título individual se pueden hacer otras cosas, es decir, yo creo que tiene que haber iniciativas que salgan desde las empresas y creo que además el mundo lo que lo mueven son las personas, son individuos con propuestas de cambio y actitudes que nos orientan hacia la transformación y que cuando se da la mano que hay algo más sistémico y algo más individual es cuando realmente suceden las cosas. Entonces, a título individual tengo aquí algunas sugerencias, como por ejemplo, pues no consentir situaciones de injusticia a nuestro alrededor o alentar a otras personas a desarrollarse, garantizando la igualdad de oportunidad entre todos, independientemente del género. Creer en el potencial de las personas que nos rodean, mostrándonos de forma inclusiva y asegurándonos de recoger las ideas, opiniones y comentarios de todos. Es importante que nos demos cuenta de esto, porque a veces hasta nosotros mismos no nos damos cuenta y podemos discriminarnos sin darnos cuenta, ¿no? Y por último, pues aportar ideas que puedan convertir a nuestra organización en un mejor entorno de trabajo. Quise poner este último apartado porque, bueno, como decía Enrique al principio del webinar, yo soy coach y no puedo evitar llevarlo todo a mi terreno y decir, ¿qué puedo hacer yo? Cada vez que me planteo alguna situación de injusticia, alguna situación que no me gusta en mi entorno, en la sociedad, digo, vale, tendrían que cambiar muchas cosas, tienen que cambiar cosas seguramente a nivel gubernamental, a nivel organizaciones, que la gente poderosa tome decisiones, pero además yo siempre digo, vale, ¿y qué puedo hacer yo? Porque a lo mejor las otras cosas tardan más o no dependen de mí, pero yo soy responsable también de mis actos y entonces pues me gustaría invitaros a que hagáis la misma pregunta. Vosotras, vosotros, los que estáis escuchando, ¿qué capacidad tenéis de influir, de impactar en vuestro entorno para hacer que la igualdad no sea un sueño, sino que sea una realidad? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué estaríais dispuestos a hacer en vuestro entorno? Y bueno, pues con esa pregunta y la siguiente diapositiva que os voy a mostrar,
que es, bueno, en este caso es Sheryl Sandberg, que yo creo que a lo mejor algunos de vosotros la conocéis. Es de nuevo una mujer increíble, es una economista y directora de éxito americana. Actualmente es directora ejecutiva en Facebook. De hecho, fue en 2012 la primera mujer elegida, que empezó a ser miembro del comité ejecutivo de Facebook en 2012. Y es una mujer que inspira muchísimo hablando, además también publica libros, es súper impresionante, la verdad os la recomiendo muchísimo. Y sus charlas, por ejemplo, en TEDx, etcétera, son muy amenas y te hacen reflexionar. Bueno, pues Sheryl lo que dice en una de sus charlas es esta frase que os pongo aquí, que dice "Don't live before you live", es decir, no te vayas antes de irte. ¿Y a qué hace referencia? Uniéndolo con lo que esto estaba diciendo de qué puedo hacer yo, también esto es un mensaje pues, para las mujeres que nos estén escuchando, que tenemos patrones interiorizados que hacen que por tener presente la posibilidad de que pueda haber discriminación, de que pueda haber rechazo, infravaloración o que podamos tener menor visibilidad, por saber que esto es una realidad, solo por ese mero hecho somos las primeras en a veces apartarnos, en levantarnos de las mesas, en dejar de competir, en dejar de ser realmente una posibilidad para optar a lo que realmente queremos. Esto no deja de ser una actitud y la actitud es un arma súper poderosa que tenemos las personas. Entonces, si bien hay muchos factores que inciden en la desigualdad, que es una realidad, no podemos permitirnos que uno de esos factores sean barreras propias que nosotras mismas nos imponemos. Por eso quiero dejar el último mensaje, que no nos vayamos antes de irnos, que estemos dispuestas a darlo todo y a querer ser siempre una opción, porque realmente no lo merecemos. Y bueno, pues este sería el último mensaje que quería dar en este webinar. Y solo me queda daros las gracias y si alguien quiere hacer alguna pregunta, que estaré más que abierta y encantada de contestarla. Pues muchísimas gracias, Raquel, fantástico. Ahora efectivamente sería el momento en que, bueno, cualquiera de las personas que están con nosotros puedan preguntarte algún dato, alguna opinión, cualquier cosita que deseen, ¿no? En este caso os comento que tenéis la posibilidad de utilizar el chat, ese panel de preguntas para, bueno, pues para escribirnos la pregunta que consideréis, o bien el icono que hay como una mano de color naranja, que en ese caso es para hablar directamente con nosotros. Os abriría el micrófono y así nos podríais exponer o comentar, bueno, pues lo que deseéis, ¿no? Sí tengo que decirte, Raquel, que tengo por aquí un comentario que nos dicen que excelente contenido y sobre todo la base de datos, que es muy clarificadora. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por ese comentario. Me alegro de que os haya interesado. Yo creo que los datos son la base de todo, para argumentar y para entender, sobre todo cuando son temas tan complicados como este. Estoy 100% de acuerdo contigo. Pero te diría que bueno, no tengo ninguna pregunta más por aquí, ni tengo ningún comentario, con lo cual, bueno, debo entender que, pues, que ha gustado y que ha quedado claro. Y sinceramente a mí me ha parecido apasionante todo lo que nos has contado, así que te agradezco mucho el que hayas compartido tu saber y tus conocimientos con nosotros esta tarde. Vale, pues muchísimas gracias, Enrique, también a ti por tu soporte. Y me queda decir que si a alguien le viene una duda más adelante, que tenéis en pantalla mi correo electrónico, pues estaré encantada de comentar lo que queráis con vosotros. Exacto, lo podéis comentar directamente con Raquel o si no os da tiempo a anotarlo, cualquier cosa así, lo podéis, como vais a recibir un pequeño cuestionario de calidad al finalizar este seminario o bien mañana, bien, ahí también podéis contestar lo que queráis, simplemente preguntando también lo que deseéis y se lo pasaremos a Raquel para que os conteste directamente. Muchísimas gracias, Raquel, por pasar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, bueno, pues con nosotros en este apasionante tema. Os emplazo al próximo, que será a finales del mes que viene. Ya sabéis que todos los meses, hacia finales de mes, damos un
un seminario apasionante. Y pues nada, con esta me despido. Fenomenal. Gracias y Pues, buenas tardes. Adiós. muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego.